Bienvenidos al canal, amigos y amigas de la historia. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través del tiempo para conocer a uno de los personajes más influyentes de la historia, Constantino el Grande. Prepárense para adentrarse en una narrativa llena de poder, fe y decisiones que cambiaron el rumbo del mundo tal como lo conocemos. Así que, pónganse cómodos y déjenme guiarlos a través de la vida y legado de Constantino, el primer emperador cristiano. Constantino nació en Naissus, la actual Nis, Serbia, en el año 272 d.C. Su madre, Helena, de origen humilde pero de gran inteligencia, y su padre, Constancio Cloro, un oficial militar destacado, le inculcaron valores de valentía y determinación. Desde joven, Constantino mostró habilidades excepcionales, destacándose tanto en la academia como en el campo de batalla. La influencia de su madre, una devota cristiana, sembró en él una semilla de fe que germinaría en años posteriores. Naissus, una ciudad provinciana en el Imperio Romano, ofrecía un ambiente mixto de culturas y tradiciones, lo que permitió a Constantino tener una infancia rica en experiencias. Aunque Helena provenía de un origen humilde, su devoción religiosa y sabiduría dejaron una profunda marca en su hijo. Constantino aprendió desde joven sobre la justicia, la compasión y la importancia de la fe, aunque aún no había abrazado completamente el cristianismo. Cuando Diocleciano dividió el Imperio Romano en tetrarquías, Constancio Cloro se convirtió en César del Oeste. Tras la muerte de Constancio en el 306 d.C., sus tropas proclamaron a Constantino como Augusto. No obstante, su ascenso no fue sencillo. El imperio estaba sumido en conflictos, y Constantino tuvo que enfrentarse a varios rivales para consolidar su posición, navegando por un mar de intrigas y traiciones. Durante su juventud, Constantino sirvió en la corte de Diocleciano en Nicomedia, donde fue testigo de las complejidades de la política imperial. Aquí, observó de primera mano las intrigas, conspiraciones y maniobras que caracterizaban el gobierno romano. Estas experiencias moldearon su habilidad para la estrategia y la diplomacia, herramientas que serían esenciales en su ascenso al poder. Cuando Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en Eboracum, la actual York, Inglaterra, se encontró en una posición precaria. Aunque tenía el apoyo de sus soldados, debía enfrentar a otros líderes ambiciosos, incluyendo a Maxencio en Roma y Licinio en el este. La estabilidad del imperio dependía de su capacidad para derrotar a estos rivales y consolidar su autoridad. El camino de Constantino hacia la supremacía estaba lleno de desafíos. La confrontación más decisiva fue contra Maxencio en la batalla del Puente Milvio. Este enfrentamiento no solo fue crucial desde el punto de vista militar, sino que también marcó un punto de inflexión espiritual para Constantino y, por ende, para todo el Imperio Romano. Maxencio había usurpado el control de Roma y se autoproclamó emperador, desafiando la legitimidad de Constantino. El conflicto entre ambos no era solo una lucha por el poder, sino también una batalla de visiones para el futuro del imperio. Mientras Maxencio se apoyaba en las antiguas tradiciones paganas y en el Senado romano, Constantino veía una oportunidad para establecer un nuevo orden. La noche antes de la batalla, Constantino tuvo una visión que cambiaría su vida para siempre. En el cielo apareció una cruz con las palabras «In hoc signo vinces», «Con este signo vencerás». Inspirado por esta visión, Constantino ordenó a sus soldados pintar el símbolo cristiano en sus escudos. La victoria en esta batalla no solo consolidó su poder, sino que también fortaleció su fe en el cristianismo, viendo esta victoria como una señal divina. La batalla del Puente Milvio fue un evento épico. Constantino, al ver el símbolo divino, comprendió que su destino estaba entrelazado con la fe cristiana. La victoria en esta batalla no solo consolidó su poder, sino que también fortaleció su fe en el cristianismo. Después de la batalla, Constantino entró triunfalmente en Roma, siendo recibido como un libertador. Su victoria fue vista como una señal de que los dioses favorecían su reinado, y él aprovechó esta oportunidad para empezar a promover el cristianismo abiertamente. Constantino entendió que para mantener el control y unificar el imperio, necesitaba una religión que trascienda las divisiones políticas y culturales. Constantino no solo adoptó el cristianismo para sí mismo,
sino que buscó cambiar el curso del Imperio Romano. En el año 313, junto con Licinio, proclamó el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa en todo el imperio. Este edicto no solo permitió la práctica del cristianismo, sino que también estableció un precedente de tolerancia religiosa que fue revolucionario para la época. El Edicto de Milán fue un documento trascendental. No solo ponía fin a la persecución de los cristianos, sino que también reconocía el cristianismo como una religión lícita. Constantino y Licinio declararon que cualquier religión podía ser practicada libremente, lo que representó un cambio radical en la política religiosa del imperio. Este edicto permitió a los cristianos recuperar sus propiedades y practicar su fe sin temor a represalias. Bajo el reinado de Constantino, el cristianismo comenzó a florecer. Él promovió la construcción de iglesias, apoyó a la jerarquía eclesiástica y convocó el primer concilio de Nicea, el cual fue crucial para la consolidación de la doctrina cristiana. Este concilio no solo unificó la fe cristiana, sino que también estableció una estructura organizativa que perduraría durante siglos. El concilio de Nicea fue un evento monumental en la historia del cristianismo. Constantino convocó a obispos de todo el imperio para resolver disputas teológicas, especialmente las relacionadas con la naturaleza de Cristo. El concilio resultó en el Credo de Nicea, que definió las bases de la fe cristiana. Además, estableció un precedente para la cooperación entre la Iglesia y el Estado, uniendo el poder espiritual y temporal en una alianza que definiría el futuro del imperio. Constantino también ordenó la construcción de importantes basílicas, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas estructuras no solo servían como lugares de culto, sino también como símbolos del nuevo orden cristiano. Al apoyar abiertamente al cristianismo, Constantino aseguró que esta fe se convirtiera en una parte integral de la identidad romana. Constantino no solo se preocupó por la religión, sino también por la estructura y administración del imperio. Reconociendo la importancia estratégica y simbólica del este, movió la capital a Bizancio, renombrándola Constantinopla. Esta ciudad no solo fue un centro administrativo y militar, sino también un símbolo del nuevo orden cristiano que Constantino buscaba establecer. La elección de Bizancio, rebautizada como Constantinopla, como nueva capital fue una decisión estratégica y simbólica. Situada en una encrucijada de rutas comerciales y militares, Constantinopla ofrecía una posición defensiva formidable y una conexión directa con las provincias más ricas del imperio. La ciudad fue rápidamente embellecida con palacios, iglesias y obras públicas, reflejando el esplendor y la grandeza del nuevo orden imperial. Bajo su liderazgo, la ciudad se convirtió en un faro de civilización, prosperidad y fe cristiana. Constantino implementó reformas administrativas y militares que fortalecieron el imperio, asegurando su estabilidad y expansión. Constantinopla fue diseñada para ser una nueva Roma, pero con una identidad cristiana distintiva. Constantino construyó murallas masivas para proteger la ciudad y estableció instituciones administrativas que mejorarían la eficiencia del gobierno. La ciudad pronto se convirtió en un centro cultural y comercial, atrayendo a eruditos, artistas y comerciantes de todo el mundo. Constantino murió en el año 337, pero su legado perduró mucho más allá de su vida. Fue bautizado en su lecho de muerte, asegurando su lugar en la historia como el primer emperador cristiano. Su influencia en la religión, la política y la cultura continuó moldeando el mundo durante siglos, estableciendo las bases para el cristianismo como la religión dominante en Europa. El bautismo de Constantino, realizado por el obispo Eusebio de Nicomedia, fue un acto simbólico de gran importancia. A pesar de haber promovido el cristianismo durante su reinado, Constantino esperó hasta su lecho de muerte para ser bautizado, una práctica común en la época para asegurar que todos los pecados fueran perdonados antes de la muerte. Su bautismo consolidó su imagen como defensor de la fe y aseguró su lugar en la historia cristiana. El legado de Constantino es complejo y multifacético. Su conversión al cristianismo y el Edicto de Milán cambiaron para siempre el curso de la historia religiosa. La fundación de Constantinopla marcó el inicio de una nueva era para el Imperio Romano y, posteriormente, para el Imperio Bizantino.
Sus reformas y políticas sentaron las bases para una civilización que perduraría durante 1000 años más. Constantino dejó un legado duradero en la historia mundial. Su conversión al cristianismo transformó la religión de una secta perseguida a la fe dominante del imperio. La fundación de Constantinopla creó un nuevo centro de poder que perduraría durante siglos, incluso después de la caída del Imperio Romano Occidental. Sus reformas administrativas y militares fortalecieron el imperio, asegurando su estabilidad y expansión. Constantino es recordado no solo como un gran líder militar y político, sino también como un visionario que vio el potencial del cristianismo para unificar y fortalecer su imperio. Y así concluye nuestra historia sobre Constantino el Grande, el emperador que no solo cambió el rumbo del Imperio Romano, sino también el de la humanidad.